El boletín de hoy, 20 de junio, se trata de un tema muy interesante: la depresión de nuestros jóvenes universitarios y de los profesionales jóvenes. Hay un estudio interesante de Jersey, Stone, Grotmol acerca de la depresión en los estudiantes de medicina y en los médicos profesionales jóvenes. Parece que hay una mayor incidencia de depresión en estos profesionales. Hay diferentes teorías al respecto, pero ellos hicieron un estudio prospectivo en 631 estudiantes desde el último año de medicina hasta 15 años después de haber terminado su carrera. Encontraron lo siguiente, como datos interesantes y como factores de riesgo. Primero, edad muy joven de inicio. Segundo, inseguridad, complejos de inferioridad que son inherentes a la personalidad de cada individuo. Tercero, trastornos de la personalidad, por ejemplo, trastornos de identidad o alteraciones en la percepción de la realidad y la fantasía. Y cuarto, síntomas severos al final de la carrera en el último año del estudio universitario. Hoy vamos a referirnos exclusivamente al primer punto, a la edad joven al inicio de los estudios. Ellos encontraron algo muy importante. Parece, ¿sí?, que por cada año de juventud en promedio, siendo los 19 años en Noruega, donde se hizo el estudio, de ahí hacia atrás, aumenta el riesgo del 10% de tener una depresión severa posteriormente cuando sean profesionales. Los investigadores sugieren que debería aplazarse un poco más, 1 o 2 años, el ingreso a estas carreras que exigen cierta complejidad, cierta disciplina y son bastante exigentes en su forma de metódica de enseñanza. Pero estos mismos problemas puede vivirlo en cualquier otra carrera porque los sistemas han aumentado su complejidad en la educación y no solamente puede ser aplicable a la carrera de medicina, puede ser aplicable a cualquier otra carrera si agregamos a eso que el mismo estilo de vida del hombre se ha complicado. Había un 13.7% de depresión severa en estos estudiantes hacia el final de la carrera, luego el 7.7% de depresión en el primer año de ejercicio profesional y luego el 7% a los 5 años. Del 13 al 39% de estos individuos con síntomas severos de depresión tuvieron pensamientos de suicidio y más del 80% de estos con depresión severa describieron o informaron que su problema mental había interferido con el desarrollo de su profesión y de su trabajo, su ejercicio médico. Eso es bastante grave. Muchos de nuestros niños están empezando guarderías y jardines tempranamente en su vida, de tal manera que a sus 4 o 5 años han terminado este periodo. O sea que están empezando su actividad de primaria a los 5 años, a los 9 años ya han terminado la época escolar, el bachillerato lo están terminando a los 15 años. Como las pruebas aquí en Colombia del INFES o de aprobación para ingresar a la universidad se están haciendo antes de terminar el bachillerato, a los 15, 16 años estos muchachos están empezando una carrera a veces compleja, cuando ni siquiera han terminado el desarrollo de su identidad y de su personalidad. Erik Erikson, uno de los grandes psicoanalistas del siglo pasado, dividió el desarrollo psicológico del ser humano en 8 etapas, que empieza desde el nacimiento prácticamente hasta la vejez, pero hasta los 21 años se desarrolla lo que es el ego, la identidad, la confianza, la seguridad, la autoestima. Muchos de nuestros adolescentes, cuando apenas han terminado su bachillerato, apenas están preguntando quiénes son y ellos están asumiendo un rol a veces difícil que, según los cánones de comportamiento o de exigencias de nuestra sociedad, ya le está diciendo qué papel tiene que desempeñar a futuro con una carrera determinada. El mensaje final es el siguiente: ¿acaso estamos presionando a nuestros hijos que empiecen su actividad escolar demasiado prematuro y estamos generando ansiedad y estrés en ellos tempranamente con cada época de su desarrollo o de su educación para que posteriormente tenga síntomas depresivos? Es posible. Yo personalmente no me sentiría orgulloso que mi hijo termine a los 15 años como bachiller, me sentiría preocupado todavía. La adolescencia va hasta los 20, 21 años. La adolescencia por sí sola es una edad difícil,
es una edad de conflicto. Ya hay estudios incluso que han encontrado que una carrera de alta complejidad puede interferir incluso con el desarrollo normal de la personalidad de un muchacho. Entonces, recapacitemos estos y bajemos un poquito el afán de que nuestros hijos terminen tempranamente su carrera. No nos sintamos orgullosos por eso, sintámonos preocupados. Tampoco estresemos a nuestros hijos con múltiples actividades. Un niño de 5 o 8 años no tiene por qué tener las cualidades de un genio. Ser experto en idiomas, ser experto en artes, ser experto en deportes, etcétera, y distintas actividades que en este momento varios padres están haciendo con sus hijos. El niño necesita su espacio, sus propios espacios en su casa, necesita tiempo para descansar, para estar con sus padres, con su madre, pero sobre todo necesita tiempo para jugar y jugar y jugar. El niño necesita su espacio de vivirlo como niño. No hay ningún afán de empezarle a exigir distintas actividades académicas, que con eso tal vez estamos empezando a desarrollar en él una psiquis que a posteriori puede enfermarse fácilmente. Es una realidad en este momento que la juventud es mucho más ansiosa, más depresiva y más bipolar, y quizá uno de los factores de riesgo puede ser eso: inicio temprano de sus actividades académicas y demasiado estrés tempranamente en su vida. Muchas gracias.